¿Y si un solo objeto, sacado del bolsillo de un niño desconocido, pudiera detener una muerte y revelar un pecado enterrado durante años? En los ranchos del norte de México, las decisiones se toman rápido, con polvo en las botas y orgullo en la sangre, pero algunas verdades no aceptan balas ni órdenes. Esta es una historia de silencio, culpa y un caballo que sabía demasiado. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios desde dónde estás mirando esta historia. El sol caía vertical cuando todo comenzó. El caballo estaba en el centro del corral, atado con una cuerda gruesa que le marcaba el cuello. Respiraba con dificultad. Cada exhalación sonaba como metal raspando madera vieja. Tenía el lomo manchado de sudor seco y una herida reciente en la pata trasera derecha, inflamada, oscura. Las moscas no se apartaban. Don Eusebio Montoya observaba desde la sombra del mezquite. No parpadeaba. El sombrero le cubría media cara, pero la mandíbula tensa lo delataba. Esto tenía que hacerse, pensaba, como si repetirlo lo volviera cierto. Un animal así no trae más que desgracias. A su alrededor, 6 vaqueros formaban un semicírculo. Nadie hablaba. Solo el crujido de la madera, el resoplido del caballo y el viento arrastrando polvo. El ambiente olía a estiércol, sangre vieja y miedo contenido. «Ya basta», dijo don Eusebio al fin con voz seca. «No podemos perder otro becerro». El caballo levantó la cabeza de golpe, como si entendiera. Sus ojos grandes y negros recorrieron a los hombres uno por uno. Se detuvieron en don Eusebio. No relinchó. Solo tensó el cuerpo. «Siempre hace eso cuando me mira», pensó el ranchero incómodo, como si me reconociera. Sacudió la idea. No era momento para recuerdos inútiles. «¿Quién va a hacerlo?», preguntó. Nadie respondió de inmediato. Martín, el más joven, apretó el rifle contra el pecho. «No debería ser yo», pensó. «Nunca me gustó este caballo». Recordaba historias, cercas rotas, un peón lastimado, miradas furiosas en la madrugada. Todos decían lo mismo. Estaba loco. «Yo», dijo finalmente Julián, el capataz. Dio un paso al frente. Sus botas levantaron polvo. Don Eusebio asintió. «Es lo correcto», se repitió otra vez. «Es solo un animal». Julián cargó el arma. El clic metálico sonó demasiado fuerte. El caballo dio un tirón violento. La cuerda crujió, pero resistió. Un quejido bajo salió de su garganta. En ese instante, antes de que alguien pudiera respirar hondo, una voz aguda rompió el aire. «Espere». Todos giraron al mismo tiempo. Desde la entrada del rancho, un niño flaco avanzaba corriendo. Tenía la ropa sucia, los tenis rotos, el cabello negro pegado a la frente por el sudor. Jadeaba. «¿Y este quién es?», murmuró uno de los vaqueros. Don Eusebio frunció el ceño. «No hoy», pensó irritado. «No ahora». «Lárgate, chamaco», gruñó Julián sin bajar el rifle. «Esto no es asunto tuyo». El niño no se detuvo. Caminó directo hacia el corral. Sus ojos no miraban a los hombres, miraban al caballo. «No lo mate», dijo, con la voz temblorosa. «Por favor». Una risa nerviosa se escapó de alguien atrás. «¿Y tú qué sabes?», dijo Martín. «Niño, ¿sabes lo que hizo ese animal?». El niño tragó saliva. «Si no lo digo ahora, nunca», pensó. «Si no lo muestro, es tarde». Metió la mano en el bolsillo del pantalón. Don Eusebio sintió un escalofrío inexplicable. «¿Por qué me molesta tanto este crío?». «Sáquenlo», ordenó, impaciente. 2 hombres avanzaron, pero el niño ya había sacado el objeto. Era pequeño. Brilló un instante bajo el sol.
Se detuvieron. El silencio cayó como un golpe. Don Eusebio dio un paso adelante sin darse cuenta. El corazón le empezó a latir con fuerza. No, eso no, pensó. Eso no puede estar aquí. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con la voz quebrada. El niño levantó la mano. En su palma había una medalla vieja, de metal gastado, con una inscripción apenas visible y una fecha grabada. Algunos vaqueros se miraron entre sí. Julián bajó lentamente el rifle. «Yo la encontré», dijo el niño. Estaba con él. Siempre estuvo con él. El caballo dejó de forcejear. Sus orejas se movieron hacia el niño. Don Eusebio sintió que el suelo se le aflojaba bajo los pies. Ese día, recordó contra su voluntad. Ese maldito día. «Cállate», susurró, pero nadie obedeció. Martín dio un paso más cerca, intentando leer la inscripción. «Patrón», dijo, «esa medalla». Don Eusebio cerró los ojos un segundo. «Pensé que la había enterrado», pensó. «Pensé que nadie la vería jamás». El niño apretó la medalla con ambas manos. «Este caballo no es peligroso», dijo. «Está protegiendo algo». El viento sopló más fuerte. Las moscas se dispersaron. Don Eusebio abrió los ojos. Miró al caballo. Por primera vez en años, no vio rabia. Vio espera. Y entonces entendió que si disparaban, no solo matarían al animal, matarían una verdad que estaba a punto de salir a la luz. El silencio seguía clavado en el corral como un animal invisible. Nadie se movía. Nadie parecía respirar. La medalla en la mano del niño brillaba apenas, pero pesaba más que cualquier rifle allí presente. Don Eusebio fue el primero en reaccionar. Dio media vuelta, como si fuera a irse, pero se detuvo a los 2 pasos. «No puedes huir», se dijo. «No después de tantos años». Sintió la garganta seca, el recuerdo empujando desde adentro como una bestia encerrada. «¿Quién eres tú?», preguntó sin mirarlo, con la voz más baja de lo normal. «Me llamo Mateo», respondió el niño. «Mi mamá trabajó aquí». Ese simple dato cayó como una piedra. Julián frunció el ceño. Martín abrió la boca, pero no dijo nada. «Aquí nadie se queda mucho tiempo», pensó Martín. «Los que se van no vuelven». Don Eusebio giró lentamente. Ahora sí miró al niño. «Esos ojos», pensó. «Los he visto antes». La sensación le revolvió el estómago. «¿Y qué crees que significa esa medalla?», preguntó, intentando sonar firme. Mateo respiró hondo. «No te quiebres», se dijo. «Si te quiebras, pierdes». «Tiene un nombre», dijo. «El suyo». Algunos vaqueros murmuraron. Julián miró la medalla con más atención. La fecha grabada empezaba a ser legible. «Hace 12 años», calculó en silencio. Exactamente 12. El caballo relinchó suave, como confirmando algo. El sonido no fue agresivo. Fue casi triste. «Ese caballo llegó aquí el mismo día», continuó Mateo. «El día que todo salió mal». Don Eusebio sintió que el pecho le ardía. «Cállalo», pensó desesperado, antes de que siga. Pero su cuerpo no respondió. Las piernas le pesaban como si estuvieran hundidas en lodo. «Estás hablando de cosas que no entiendes», dijo al fin. «Vete a tu casa». Mateo negó con la cabeza. «No tengo casa», respondió. «Por eso vine». Martín tragó saliva. «Esto ya no es solo un caballo», pensó. «Esto es otra cosa». «¿Qué pasó ese día?», preguntó alguien desde atrás. Nadie supo quién fue. Don Eusebio cerró los puños. «Si lo digo, se acaba todo», pensó. «Si no lo digo también». La ironía le cruzó la mente como un rayo amargo. «Ese día», empezó Mateo adelantándose, «hubo un accidente». «¡Basta!», gritó don Eusebio. Su voz rebotó en las tablas del corral. «No sabes nada». El niño dio un paso más cerca del caballo. Extendió la mano. El animal, contra toda lógica,
Inclinó la cabeza hasta rozarle los dedos. Un contacto breve, casi sagrado. Julián sintió un escalofrío. Nunca deja que nadie se acerque así, pensó. Mi mamá me contó, dijo Mateo. Antes de morir. La palabra quedó suspendida. Morir. Don Eusebio sintió un golpe seco en el estómago. Claro, pensó. Tenía que ser así. Ella dijo que usted ordenó seguir. Continuó el niño. Aunque sabía que algo estaba mal. El viento volvió a levantarse. El polvo se metió en los ojos de varios. Nadie se limpió. Nadie quería perder detalle. Ese caballo trató de avisar, dijo Mateo. Por eso se volvió agresivo. Por eso nunca se fue. Siempre estuvo ahí, recordó don Eusebio. Siempre. Martín miró al patrón. Nunca lo había visto así, pensó. Parece viejo de repente. ¿Avisar de qué?, preguntó Julián con cautela. Mateo levantó la medalla otra vez. De lo que quedó enterrado, dijo. ¿Y de quién fue el responsable? Don Eusebio sintió un zumbido en los oídos. No aquí, pensó. No frente a todos. Guarden las armas, ordenó de pronto. Nadie dispara. Julián obedeció sin discutir. Los demás lo imitaron, confundidos. Patrón, empezó Martín. He dicho que nadie dispara, repitió don Eusebio. Todavía no. Mateo soltó el aire que estaba conteniendo. Todavía hay tiempo, pensó. Tal vez. Si lo mata, dijo el niño, nunca va a descansar. Don Eusebio lo miró fijamente. No he descansado en 12 años, pensó con amargura. El caballo volvió a resoplar. Esta vez, el sonido fue firme. Llévenlo al establo viejo, ordenó don Eusebio señalando al animal. Amárrenlo bien. ¿Y el niño?, preguntó Julián. Don Eusebio dudó un segundo. Que se quede, pensó. Que vea. Que venga conmigo, dijo. Mateo apretó la medalla en el puño. Este es el punto sin regreso, pensó. Mientras el caballo era llevado, todos sintieron lo mismo, aunque nadie lo dijo en voz alta. El juicio no había terminado. Apenas estaba comenzando. El establo viejo quedaba al fondo del rancho, detrás de un cerco torcido que nadie reparaba desde hacía años. El techo de lámina crujía con el viento, y el olor a humedad se mezclaba con madera podrida. Allí llevaron al caballo. Sus cascos golpearon el suelo seco con un ritmo lento, resignado. Mateo caminaba detrás, flanqueado por don Eusebio y Julián. No mires atrás, se dijo el niño. Si miras, dudas. Apretó la medalla en el bolsillo. El metal frío le calmaba los nervios. Don Eusebio avanzaba rígido. Cada paso le despertaba una imagen. Ese día, pensó otra vez. Siempre vuelve. Recordó el ruido de la tierra cediendo, el grito ahogado, la orden que dio sin mirar 2 veces. Era necesario. Se defendió internamente. Siempre lo fue. Aquí, dijo Julián empujando la puerta del establo. Las bisagras chillaron como si protestaran. El caballo entró sin resistirse. Sus ojos se adaptaron a la penumbra. El aire estaba frío ahí dentro. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Este lugar recuerda, pensó sin saber por qué. Amarraron al animal a un poste grueso. Julián hizo el nudo con cuidado. Nunca pensé hacer esto así, reflexionó. Sin rifle, sin prisa. Déjanos solos, ordenó don Eusebio. Julián dudó. Miró a Mateo. Este niño no es normal, pensó, pero asintió. Cerró la puerta. El ruido del cerrojo resonó fuerte. Quedaron los 3, el ranchero, el niño y el caballo. El silencio era distinto ahí dentro, más pesado. Don Eusebio se quitó el sombrero. Se pasó la mano por el cabello canoso. No muestres debilidad, se dijo. Nunca. Habla, dijo finalmente. ¿Qué crees que sabes? Mateo respiró hondo.
El olor a heno viejo le llenó la nariz. Dilo todo, pensó. Si te detienes, pierdes. Mi mamá se llamaba Lucía, empezó. Trabajaba aquí cuando yo era bebé. El nombre golpeó a don Eusebio como una bofetada. Lucía, repitió por dentro. Claro. Ese día, continuó Mateo, usted mandó abrir el terreno nuevo, aunque ella dijo que no era seguro. El caballo movió la cabeza. La cuerda tensó un poco. Hubo un derrumbe, dijo el niño. Ella quedó atrapada. Don Eusebio cerró los ojos. No lo digas así, pensó. No tan simple. El caballo estaba ahí, añadió Mateo. Empezó a patear, a relinchar. Nadie entendía por qué. Yo entendía, pensó don Eusebio con amargura, pero no quise escuchar. Usted ordenó seguir cavando, dijo Mateo. Para no perder tiempo, el ranchero sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en la pared. Era un negocio. Se justificó mentalmente. Había presión, deudas. Cuando la sacaron, continuó el niño, ya era tarde. El silencio volvió a caer, denso. Don Eusebio abrió los ojos, miró al caballo. Siempre me miró así, pensó, como reprochándome. ¿Y la medalla?, preguntó con voz ronca. Mateo la sacó del bolsillo, la sostuvo frente a él. Era de ella, dijo. Usted se la dio cuando empezó a trabajar aquí. Don Eusebio sintió un nudo en la garganta. Yo la enterré, recordó, con todo lo demás. El caballo nunca se fue, dijo Mateo. Se quedó cerca del lugar. Cuando alguien se acercaba se ponía violento. Protegía, entendió don Eusebio tarde. No atacaba. La gente se lastimó, dijo el ranchero, intentando defenderse. Perdí ganado. Y yo perdí a mi mamá, respondió Mateo sin alzar la voz. El impacto fue peor que un grito. Don Eusebio bajó la mirada. ¿Cuándo me volví este hombre?, pensó. ¿En qué momento decidí callar? El caballo resopló. Mateo se acercó un poco más. El animal no se movió. Ella dijo que usted sabía, continuó, que algún día tendría que enfrentar lo que hizo. Don Eusebio apretó los dientes. Siempre supe, pensó. Solo esperé que nadie lo recordara. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué hoy? Mateo dudó un segundo. Dilo, se dijo. Porque van a vender el terreno, dijo. Y van a removerlo todo. El ranchero sintió un frío recorrerle la espalda. Los restos, pensó. Todo saldrá. El caballo no los dejará, dijo Mateo. Y por eso usted quiso matarlo. Don Eusebio no respondió. El silencio fue su confesión. Afuera se escucharon voces. Pasos apresurados. Julián golpeó la puerta. Patrón, dijo. Hay gente llegando del pueblo. Alguien habló. Don Eusebio levantó la cabeza. Demasiado tarde, pensó. Mateo guardó la medalla. Ahora todos van a saber, dijo, con caballo o sin él. El ranchero miró al niño. Por primera vez no vio amenaza, vio consecuencia. Y entendió que el establo no solo guardaba un animal, guardaba una verdad que ya no podía encerrar. Las voces afuera crecían como un enjambre inquieto. El sonido de camionetas frenando, puertas cerrándose con golpes secos, murmullos que se mezclaban con curiosidad y desconfianza. El rancho, acostumbrado a obedecer, empezaba a sentirse observado. Don Eusebio se colocó el sombrero otra vez. No pierdas el control, pensó. Mientras mandes, nada se cae. Pero incluso para él, la convicción sonó hueca. Quédate aquí, le dijo a Mateo. No salgas. El niño no respondió, solo miró al caballo. No me iré, pensó. No ahora. Don Eusebio abrió la puerta del establo. La luz del sol entró de golpe, cortando la penumbra. Julián lo esperaba afuera, con el rostro tenso. Ya se corrió la voz, dijo el capataz. Dicen que pasó algo grave aquí hace años. Siempre pasa, pensó don Eusebio con ironía amarga. La verdad encuentra grietas.
Caminó hacia el corral principal. Había al menos 20 personas, vecinos, antiguos peones, curiosos. Algunos cruzaban miradas incómodas. Otros miraban directo al ranchero, esperando una explicación. Martín se acercó. «Patrón, la gente está preguntando por el caballo», susurró. «Y por el niño». Don Eusebio asintió sin mirarlo. Todo al mismo tiempo, pensó. Como siempre. Ese animal atacó a varios, dijo en voz alta. Iba a ser sacrificado. Un murmullo recorrió al grupo. Eso lo sabíamos, pensaron muchos. Pero no es todo. «¿Y la medalla?», gritó una mujer desde atrás. «¿Qué es eso que sacó el niño?». El nombre de Lucía flotó entre la gente como un suspiro colectivo. Algunos bajaron la mirada. Otros fruncieron el ceño. Lucía, recordaron. La muchacha que murió. Don Eusebio sintió que el pecho se le cerraba. No hoy, quiso decir. No aquí. Pero las palabras no salieron. «Mi hermano trabajaba aquí», dijo un hombre mayor. Siempre dijo que ese día no fue un accidente. El murmullo se transformó en tensión. Julián dio un paso al frente instintivo. Esto se puede salir de control, pensó. «Silencio», ordenó don Eusebio. «No vengan a inventar historias». Pero ya no era suficiente. Antes bastaba una orden, pensó. Ahora no. Desde el fondo del grupo, Mateo apareció. Caminaba despacio, con el caballo visible detrás de él, amarrado pero tranquilo. El contraste fue inmediato. El animal no mostraba furia, solo cansancio. «Ese caballo no atacaba», dijo el niño con voz clara. «Estaba cuidando el lugar donde murió mi mamá». El impacto fue directo. Varias personas se quedaron inmóviles. «Cuidando», repitieron algunos mentalmente. «No atacando». Don Eusebio sintió un mareo. «¿Cuándo dejé de ser el dueño de esta historia?» «Eso es mentira», dijo, pero la voz le falló. «Nadie puede probar nada». Mateo sacó la medalla otra vez. La levantó para que todos la vieran. «Ella la tenía puesta el día que murió», dijo. «Usted se la dio. Una mujer se llevó la mano a la boca». Un hombre negó con la cabeza. «Eso sí es cierto», pensaron algunos. «Esa zona nunca se volvió a tocar», dijo Martín sin darse cuenta de qué hablaba. «Siempre se evitó». El silencio que siguió fue pesado. «Demasiadas piezas encajan», pensó Julián. «Demasiadas». «Yo estaba ahí», dijo otro hombre. El caballo no dejaba de relinchar. Don Eusebio miró alrededor. Todos sabían algo, comprendió. Solo fingían no saberlo. «¿Por qué ahora?», preguntó alguien. «¿Por qué sale esto justo cuando van a vender el terreno?», Mateo respondió sin dudar. «Porque si lo remueven, van a encontrarla». El murmullo se convirtió en inquietud real. «Restos», pensaron varios. «Problemas». Don Eusebio apretó los puños. «Esto ya no es solo mío», entendió. Nunca lo fue. «Voy a llamar a las autoridades», dijo una voz desde atrás. La palabra quedó flotando. «Autoridades. Eso cambia todo», pensó Julián. Don Eusebio sintió una punzada de pánico. «Si entran, revisan», pensó. «Y si revisan, todo sale». «No es necesario», dijo rápidamente. «Esto se puede resolver aquí». «¿Cómo?», preguntó la mujer de antes. «¿Matando al caballo?». El ranchero guardó silencio. «No hay respuesta buena», pensó. Mateo se acercó un paso más. «Mi mamá solo quería que alguien escuchara», dijo. «Nunca pasó». Don Eusebio lo miró. «Yo elegí no escuchar», admitió por primera vez sin defenderse. «Si quiere hacer lo correcto», continuó el niño. «Deje que revisen el terreno». El viento sopló. El caballo relinchó suave. El sonido recorrió a la gente como una señal. Don Eusebio cerró los ojos. «Esto es el final», pensó, «o el principio».
Está bien, dijo al fin. Revisen. Un murmullo de sorpresa recorrió al grupo. Julián lo miró, incrédulo. ¿De verdad dijo eso? Pero el caballo se queda, añadió don Eusebio. Nadie le hace daño. Mateo soltó el aire. No gané, pensó. Pero tampoco perdí. Mientras la gente comenzaba a dispersarse para llamar, avisar y comentar, don Eusebio sintió algo que no había sentido en años. No alivio, responsabilidad. Y supo, con una certeza amarga, que el rancho jamás volvería a ser el mismo. La mañana siguiente llegó sin pedir permiso. El cielo estaba cubierto por nubes bajas y el aire tenía un peso extraño, como si el rancho entero contuviera la respiración. Desde temprano, el sonido de motores rompió la calma. Dos camionetas blancas avanzaron por el camino de tierra, levantando polvo húmedo. Don Eusebio las observaba desde el porche. No había dormido. 12 años esperando este momento, pensó. Y aún así, no estoy listo. Se ajustó el cinturón con manos temblorosas. Mateo estaba a unos metros, sentado sobre una cerca caída. El caballo permanecía en el establo viejo. Tranquilo. Sabe que hoy termina algo, pensó el niño. Los hombres bajaron de las camionetas. Traían carpetas, guantes, herramientas. Ninguno parecía apurado. Eso inquietó más que cualquier prisa. «Buenos días», dijo uno. «Venimos por el reporte». Don Eusebio asintió. «Aquí está», pensó. El punto sin retorno. Caminaron hacia el terreno señalado. La tierra estaba más oscura allí. Siempre lo estuvo. Nadie hablaba de eso. Porque nadie quería, recordó don Eusebio. Mateo se acercó. «Es aquí», dijo. Uno de los hombres lo miró con atención. Demasiado seguro para su edad, pensó. Comenzaron a cavar. El sonido de la pala entrando en la tierra se repetía, rítmico. Cada golpe parecía marcar segundos que don Eusebio no podía detener. «No mires», se dijo. «Pero si no miras, eres el mismo de antes». Miró. A los pocos minutos, la pala chocó con algo duro. El hombre se detuvo. Todos contuvieron el aliento. «Ahora», pensó don Eusebio, «justo ahora». «Aquí hay algo», dijo el hombre. Retiraron más tierra con cuidado. Apareció una tela vieja, casi deshecha. Luego, algo más. Mateo cerró los ojos. «Mamá», pensó. Don Eusebio sintió que el estómago se le revolvía. «Yo ordené seguir», recordó. «Yo no detuve nada». «Confirmen», dijo uno de los hombres. El silencio volvió a caer, absoluto. Nadie hablaba. Nadie se movía. El viento dejó de soplar. «Hay restos humanos», dijo finalmente. Algunas personas se llevaron las manos al rostro. Otros bajaron la cabeza. «No es una historia», pensaron. «Es real». Don Eusebio dio un paso atrás. Las piernas ya no lo sostenían igual. «Aquí termina mi mentira», pensó. Por fin. Mateo abrió los ojos. No lloró. Ya lo sabía, se dijo. Solo necesitaba que otros también lo supieran. «¿Quién dio la orden?», preguntó uno de los hombres mirando alrededor. El silencio duró un segundo. Luego otro. Don Eusebio avanzó. «Yo», dijo. La palabra fue simple, directa, sin excusas. Decirla duele menos que callarla, pensó con sorpresa. Julián lo miró como si no lo reconociera. Nunca lo había escuchado admitir nada, pensó. «Habrá consecuencias», dijo el hombre. «Usted lo sabe». Don Eusebio asintió. «Siempre lo supe», pensó. «Solo me escondí». Mateo caminó hasta quedar frente a él. «Ella solo quería que no la olvidaran», dijo. Don Eusebio bajó la mirada. «Yo la enterré 2 veces», pensó. «En la tierra y en el silencio». «El caballo», empezó uno de los hombres. «No se toca», interrumpió don Eusebio. «Ese animal no hizo nada malo». El hombre asintió lentamente. «Por primera vez dice algo correcto», pensó.
Mientras aseguraban el área, don Eusebio sintió el peso de todas las miradas. Ya no era el patrón intocable. Era solo un hombre frente a sus decisiones. Mateo se alejó hacia el establo. El caballo levantó la cabeza al verlo. El niño apoyó la frente en su cuello. El olor a heno y tierra lo envolvió. «Ya puedes descansar», pensó. A lo lejos, alguien hablaba de procesos, de informes, de fechas. Don Eusebio escuchaba sin escuchar. «Nada de eso cambia lo que hice», pensó. Pero algo sí había cambiado. El rancho ya no guardaba el secreto. Y cuando los secretos salen, nunca lo hacen solos, porque ahora faltaba lo más difícil: vivir con la verdad. El rancho quedó en silencio después de que las camionetas se fueron. No era un silencio tranquilo, sino uno denso, cargado de miradas que evitaban cruzarse. La tierra removida seguía abierta, como una herida que nadie se atrevía a cubrir todavía. Don Eusebio permanecía sentado en una banca de madera, bajo el mismo mezquite donde había dado la orden el día anterior. El tronco áspero le raspaba la espalda, pero no se movía. Así debe sentirse, pensó. Incómodo, expuesto. Julián se acercó con pasos cautelosos. Nunca pensé verlo así, reflexionó, encogido. Patrón, empezó, pero no encontró qué decir. Don Eusebio levantó la mano. Ya no, dijo. Ya no soy eso. La frase quedó flotando entre los dos. Julián asintió despacio. Tal vez nunca lo fue, pensó. A unos metros, Mateo seguía con el caballo. Le limpiaba la herida con cuidado, usando un trapo húmedo. El animal se mantenía quieto. Cada tanto resoplaba suave. Sabe que no va a morir hoy, pensó el niño. Te vas a quedar conmigo, murmuró, sin saber por qué lo decía en voz alta. El caballo movió una oreja. Don Eusebio los observó desde lejos. Nunca tuve ese tipo de paciencia, pensó. Ni con personas ni con animales. Una punzada de arrepentimiento le cruzó el pecho. No solo por Lucía, admitió internamente. Por todo. El murmullo de la gente empezó a regresar poco a poco. Algunos vecinos se acercaban con cautela. Nadie gritaba, nadie exigía. El respeto ahora era distinto. No venía del miedo. Venía de la gravedad de lo ocurrido. Van a cerrar el terreno, dijo Martín acercándose. Hasta que terminen todo. Don Eusebio asintió. Que lo cierren, pensó. Ya estuvo abierto demasiado tiempo. ¿Y el niño?, preguntó Martín. ¿Qué va a pasar con él? Don Eusebio miró a Mateo otra vez. Esa pregunta llegó tarde, pensó. Muy tarde. Que se quede, respondió. Si quiere. Martín frunció el ceño. Eso no borra nada, pensó. Pero tampoco empeora. Mateo escuchó a lo lejos su nombre. Levantó la vista. Vio a don Eusebio observándolo. No confíes, se dijo. No todavía. El ranchero se levantó con esfuerzo y caminó hacia el establo. Cada paso le pesaba. Caminar hacia lo que evité, pensó. Eso también es castigo. Mateo, dijo al llegar. Necesitamos hablar. El niño se tensó. Otra promesa vacía, pensó. No vengo a mandarte, continuó don Eusebio. Vengo a escucharte. Mateo dudó. Escuchar no cambia el pasado, se dijo, pero aún así asintió. No quiero nada suyo, dijo. Solo que no vuelvan a mentir. Don Eusebio tragó saliva. Eso sí puedo hacerlo, pensó. Al menos eso. El caballo se queda aquí, añadió Mateo, y nadie lo usa para trabajar. Así será, respondió don Eusebio sin discutir. El caballo levantó la cabeza. El sonido de la cuerda moviéndose fue suave. Y el terreno, continuó el niño. Que lo marquen, que sepan lo que pasó. Don Eusebio sintió un nudo en la garganta. Una marca, pensó, como las que dejamos sin ver. Habrá una cruz, dijo, y un nombre. Mateo lo miró por primera vez directamente a los ojos.
Tal vez entiende, pensó. Tal vez no del todo. El sol empezó a bajar. La luz anaranjada cubrió el rancho. El polvo flotaba despacio, sin violencia. Julián observaba desde lejos. Nunca pensé ver esto. Reflexionó. Un patrón pidiendo permiso. Don Eusebio se quedó un momento más junto al caballo. Tú cargaste lo que yo no quise, pensó. 12 años. Perdón, susurró sin saber si hablaba con el animal, con Mateo o consigo mismo. Mateo escuchó la palabra. No respondió. Algunas cosas no se contestan, pensó. Cuando la noche cayó, el rancho ya no parecía el mismo. No había órdenes gritadas. No había rifles apoyados en cercas. Solo gente hablando en voz baja, como si el lugar exigiera respeto. Don Eusebio se retiró a su casa. Se sentó solo en la mesa. El eco del silencio lo envolvió. Esto no termina hoy, pensó. Nunca termina del todo. Afuera, el caballo relinchó una vez. Un sonido firme, claro. Mateo sonrió apenas. Sigue aquí, pensó. Eso basta por ahora. Pero en algún punto del rancho, enterrado más profundo que cualquier cuerpo, quedaba algo más. La pregunta de qué hacer después. Y esa, don Eusebio lo sabía, sería la prueba más dura de todas. 12 años pasaron como pasa el polvo sobre un camino. Lento, constante, imposible de detener. El rancho ya no se llamaba Montoya. Ahora tenía un letrero sencillo, de madera clara, clavado a la entrada. Rancho Lucía. Mateo se detuvo frente al portón antes de entrar. Cada vez lo hacía. No olvides por qué existe, se decía. El aire olía a pasto húmedo y a tierra viva. Muy distinto al olor rancio de su infancia. El caballo seguía allí. Más viejo, con el pelaje canoso en el lomo y una cicatriz marcada en la pata, pero firme, libre. No estaba atado. Nunca volvió a estarlo. Caminaba despacio por el terreno cercado, cerca del árbol donde una cruz blanca se levantaba con un nombre grabado. Lucía. Mateo se quitó el sombrero en señal de respeto. Siempre empiezo por aquí, pensó. Era un ritual silencioso que nadie le pidió, pero que él nunca abandonó. Detrás de él, un grupo pequeño de personas avanzaba con cautela. Visitantes, algunos jóvenes, otros mayores. Vienen a escuchar, pensó Mateo, no a juzgar. Aquí fue, dijo finalmente, donde todo cambió. El rancho funcionaba ahora como cooperativa. No había patrón. No había órdenes gritadas. Las decisiones se tomaban en mesas largas, con café caliente y discusiones incómodas. La verdad no elimina los conflictos, pensaba Mateo. Solo los vuelve honestos. Don Eusebio no vivía allí. No desde hacía mucho. Después del proceso se había ido del pueblo. No huyó, se repetía Mateo con justicia. Aceptó. ¿Él vuelve a veces?, preguntó una mujer del grupo. Mateo negó con la cabeza. No, respondió. Y no hace falta. El caballo se acercó despacio. Algunos visitantes dieron un paso atrás, nerviosos. Mateo levantó la mano. Tranquilos, dijo. Ya no ataca. Nunca lo hizo. El animal se detuvo a su lado. Mateo apoyó la mano en su cuello. El contacto era familiar. Tú también sobreviviste, pensó. Uno de los jóvenes miraba la cruz con atención. ¿Por qué no la quitaron cuando cerraron el caso?, preguntó. Mateo respiró hondo. Porque olvidar es fácil, pensó. Porque no es un castigo, dijo. Es un recordatorio. El viento movió las hojas del mezquite. El sonido era suave, constante. Nada que ver con aquel día. El lugar aprendió a respirar, pensó Mateo. Más tarde, cuando los visitantes se fueron, el rancho quedó en calma. Mateo caminó solo hasta el establo viejo. Ya no estaba en ruinas. Se mantenía en pie, sin cerraduras. Las cosas que se cierran demasiado se pudren, había aprendido. Entró. El olor a madera y heno lo recibió.
Aquí empezó todo, pensó, y aquí se sostuvo la verdad. Sobre una mesa, dentro de una caja de vidrio, estaba la medalla, limpia, visible, no como reliquia, sino como testigo. Mateo la miró un momento. No pesa, pensó. Lo que pesó fue el silencio. Cerró la caja y salió. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el rancho de naranja. El caballo se movía lento, sin prisa. Nunca volvió a correr desbocado, recordó Mateo, como si ya no tuviera que vigilar. Se sentó bajo el mezquite, el mismo donde don Eusebio había dado la orden. Aquí mismo, pensó. Exactamente aquí. A veces se preguntaba qué habría pasado si no hubiera llegado ese día. Tal vez el caballo estaría muerto, pensó. Tal vez la verdad seguiría enterrada. La ironía le arrancó una sonrisa breve. Un niño detuvo a hombres armados, reflexionó. No por fuerza, por memoria. Sacó del bolsillo una copia pequeña de la medalla. No la original. Esa se quedaba en el rancho. Algunas cosas no son solo tuyas, había entendido. Lo hicimos, murmuró, sin saber a quién hablaba. El caballo levantó la cabeza, como si escuchara. Esa noche, Mateo escribió en un cuaderno viejo. Lo hacía seguido. Historias. No para culpar, sino para dejar constancia. Lo que no se cuenta, se repite, pensaba. Antes de cerrar el cuaderno, escribió una última frase. Un rancho intentó enterrar un error. Un caballo lo recordó. Y un niño se negó a olvidar. Apagó la lámpara. El sonido de los grillos llenó el aire. Todo estaba en calma, pero Mateo sabía algo que nunca decía en voz alta. La verdad no aparece una sola vez. Vuelve, en formas distintas, en otros lugares, y siempre espera que alguien tenga el valor de escucharla. Ustedes fueron testigos de este silencio roto, pero díganme, ¿y si todavía hay verdades esperando bajo tierra? El primer temblor llegó una madrugada de agosto. No fue fuerte, pero despertó a todo el pueblo. Las ventanas vibraron, los perros ladraron, y en el rancho Lucía, el caballo relinchó una sola vez, seco, como una advertencia. Mateo se incorporó en la cama. No es normal, pensó de inmediato. Se calzó las botas sin encender la luz. Había aprendido a confiar en ciertas señales. La tierra nunca se mueve sin motivo, recordaba decir a los viejos. Afuera, el aire estaba pesado, cargado de humedad. El cielo no mostraba estrellas. Mateo caminó hasta el mezquite. La cruz seguía firme, pero el suelo a su alrededor estaba ligeramente agrietado. Otra vez, murmuró. No sintió miedo. Sintió reconocimiento. Como si algo insistiera, pensó. A la mañana siguiente llegaron los ingenieros del gobierno estatal. Traían mapas, sensores y papeles sellados. Decían que la zona había sido marcada como inestable. Movimiento subterráneo, lo llamaban. ¿Desde cuándo?, preguntó Mateo. Uno de ellos revisó una carpeta. Desde hace más de una década, respondió. Pero nunca se investigó a fondo. Mateo sintió un escalofrío. Siempre fue así, pensó. Advertencias ignoradas. El rumor corrió rápido. Algunos vecinos comenzaron a inquietarse. Otros recordaron. Aquí nada pasa por casualidad, murmuraban. Esa misma tarde, mientras revisaban el terreno cercano al antiguo límite del rancho, uno de los sensores marcó una anomalía. No restos humanos. Algo distinto. Hay una estructura enterrada, dijo uno de los técnicos. Mateo sintió que el estómago se le tensaba. No terminó, pensó. Nunca termina. Cavaron con cuidado. Apareció primero una esquina de concreto. Luego otra. Un viejo depósito subterráneo, sellado y olvidado. Esto no figura en ningún registro, dijo el ingeniero. Alguien no declaró esta construcción. Mateo cerró los ojos un segundo.
Don Eusebio, pensó. ¿Qué más escondiste? El caballo se acercó hasta donde pudo. Su presencia inquietó a los técnicos. Ese animal siempre aparece, pensaron algunos. No se acerquen demasiado, advirtió Mateo. Esperen. No sabía por qué lo decía. Solo lo sentía. Escucha primero, se dijo. Al abrir una pequeña grieta del depósito, un olor metálico escapó. No era podredumbre, era químico, artificial. Esto es grave, dijo uno de los hombres. Podría ser contaminación antigua. La palabra cambió el ambiente. Ya no es solo una historia, pensó Mateo. Es un riesgo. Las autoridades ampliaron el perímetro. Llegaron más camionetas, más preguntas. Siempre llegan tarde, reflexionó Mateo con ironía. Esa noche, Mateo se sentó solo bajo el mezquite. El caballo permanecía a su lado. El viento soplaba irregular. «No querías que cavaran aquí, ¿verdad?», susurró. El animal movió la cabeza lentamente. Mateo recordó algo que Lucía había dicho, según los relatos. La tierra guarda lo que no se enfrenta. La frase cobró un nuevo sentido. Días después, confirmaron la sospecha. El depósito contenía desechos industriales enterrados sin autorización, de cuando el rancho había sido usado para acuerdos oscuros, favores silenciosos, antes incluso del accidente. «Esto va a escalar», le dijo un funcionario. «Mucho». Mateo asintió. Siempre escala, pensó. La verdad nunca viene sola. El nombre del rancho volvió a aparecer en documentos oficiales, reportes, fechas, firmas antiguas. Algunas coincidían con las de don Eusebio. Otras no. No fue solo él, entendió Mateo. Nunca lo es. La gente del pueblo empezó a dividirse. Algunos querían cerrar todo. Otros exigían que se investigara hasta el fondo. El silencio es tentador, pensó Mateo. Pero ya sabemos a dónde lleva. Una noche, encontró al caballo inquieto, golpeando el suelo con el casco. Mateo siguió la dirección de su mirada. La grieta en la tierra se había ampliado. «Todavía hay algo», dijo en voz baja, y supo, con una certeza incómoda, que el rancho no solo era un lugar de memoria, era un punto de conexión, entre errores pequeños y consecuencias enormes, entre decisiones locales y daños que alcanzaban a todos. Mientras observaba el terreno oscuro, Mateo entendió algo más profundo. Detener una muerte había sido solo el comienzo. Ahora tocaba enfrentar todo lo que se había enterrado después. Y esta vez, ya no sería solo un rancho el que tendría que guardar silencio. El primer documento llegó doblado en 4, dentro de un sobre oficial con sellos que nadie en el pueblo había visto antes. Mateo lo sostuvo unos segundos sin abrirlo. El papel también pesa, pensó. No por lo que dice, sino por lo que despierta. Lo leyó bajo el mezquite, con el caballo a pocos metros pastando despacio. Las palabras eran frías, técnicas, fechas, códigos, firmas. Pero entre líneas, Mateo reconoció el patrón. El mismo de siempre, reflexionó. Decisiones rápidas, consecuencias largas. El depósito enterrado no era un accidente. Formaba parte de un convenio antiguo entre intermediarios privados y funcionarios regionales. Favor por favor, pensó Mateo. Silencio por dinero. Esto va más arriba, dijo uno de los investigadores días después. Mucho más. Mateo asintió. Siempre va, pensó. Solo que nadie quiere mirar. El rancho fue acordonado otra vez. Llegaron camionetas negras esta vez, sin logotipos claros. Los hombres que bajaron no hablaban con nadie del pueblo. Observaban, tomaban notas, medían distancias. No vienen a escuchar, pensó Mateo. Vienen a controlar. Usted es el encargado ahora, ¿verdad?
le preguntó uno de ellos. Mateo sostuvo la mirada. Soy responsable, corrigió. No dueño. El hombre anotó algo. Las palabras importan, pensó Mateo. Siempre importaron. Esa noche, el ambiente en el pueblo cambió. Las conversaciones se volvieron cortas. Las puertas se cerraban antes. El miedo siempre regresa cuando la verdad crece, reflexionó. Deberíamos dejar esto así, le dijo un vecino. Ya se dijo lo necesario. Mateo negó con la cabeza. Eso mismo dijeron antes, respondió. Y mira lo que pasó. El caballo relinchó a lo lejos. Un sonido firme, como una afirmación. Días después, Mateo fue citado a la capital del estado. Un edificio gris, pasillos largos, aire acondicionado excesivo. Aquí no huele a tierra, pensó. Huele a distancia. Frente a él, una mesa con 3 personas. Ninguna se presentó por nombre, solo cargos. Usted entiende que esto puede traer consecuencias económicas importantes, dijo uno. Mateo apoyó las manos sobre la mesa. Aquí está el verdadero peso, pensó. También entiendo las consecuencias de esconderlo, respondió. Ya las vi una vez. Hubo un silencio breve. No esperaban eso, notó. Hay documentos que no deberían salir, dijo otra voz. Firmas, acuerdos. Mateo inclinó la cabeza. Entonces no debieron existir, dijo. Al salir, sintió el cansancio acumulado. Esto apenas empieza, pensó. Y yo ya estoy cansado. La ironía le arrancó una sonrisa breve. Así se debe sentir hacer lo correcto, reflexionó. Cuando regresó al rancho, el caballo lo esperaba junto a la cerca. Mateo apoyó la frente en su cuello. El animal respiraba lento, constante. No nos van a dejar en paz, susurró. El viento movió la cruz blanca. El nombre de Lucía seguía ahí, intacto. Nunca fue solo ella, pensó Mateo. Solo fue el inicio. Las noticias comenzaron a circular. Primero locales, luego regionales. Palabras grandes. Contaminación, negligencia, encubrimiento. Finalmente usan las palabras correctas, pensó Mateo. Pero con la atención llegaron también las presiones. Llamadas sin identificador. Recomendaciones amables. Cuídese, le dijo una voz una noche. Hay cosas que no conviene remover tanto. Mateo colgó sin responder. Eso también lo dijeron antes, pensó. Esa madrugada, el caballo volvió a inquietarse. Caminaba de un lado a otro golpeando el suelo. Mateo lo siguió hasta la grieta ampliada. El terreno se había hundido un poco más. Ya sé, dijo Mateo. No quieren parar. En ese momento entendió algo con claridad brutal. No se trata solo del pasado, pensó. Se trata de impedir que vuelva a pasar. Al amanecer, tomó una decisión. Escribió una carta abierta. No jurídica. Humana. Contó la historia completa, desde el día del accidente hasta los documentos recientes. Sin adornos, sin amenazas. Que lo lean todos, pensó. Que nadie pueda decir que no sabía. La carta se publicó en línea. Se compartió más de lo esperado. Comentarios, apoyos, críticas. Así suena la verdad cuando sale, reflexionó. Caótica. Esa noche, sentado bajo el mezquite, Mateo miró el rancho. El caballo descansaba cerca. Hicimos lo que pudimos, murmuró. Pero en el fondo, sabía que aún faltaba algo. No un documento, no una confesión, sino una elección final. La de seguir, incluso cuando todo invite a callar. Y esa elección, Mateo lo sabía, se presentaría muy pronto. La elección llegó una semana después, sin anuncio previo, como llegan siempre las cosas importantes. No fue una amenaza directa ni una orden firmada. Fue una propuesta, y por eso mismo, era más peligrosa. Mateo estaba en el rancho cuando recibió la visita.
Una camioneta oscura se detuvo frente al portón. De ella bajó un hombre solo. Traje sencillo. Actitud tranquila. Nunca vienen solos si no creen tener ventaja, pensó Mateo. El caballo levantó la cabeza de inmediato. Sus orejas se tensaron. No hace falta que se alerte, dijo el hombre con una sonrisa medida. Solo quiero hablar. Mateo no respondió. Esperó. El silencio también es una herramienta, recordó. Lo que usted hizo fue valiente, continuó el hombre, pero innecesariamente costoso. Mateo cruzó los brazos. Ahí está, pensó. El precio. Hay procesos en curso, siguió el visitante. Personas involucradas. Si esto sigue creciendo, muchos perderán más de lo que merecen. ¿Y quién decide lo que alguien merece?, preguntó Mateo. El hombre sonrió apenas. No esperaba resistencia, notó Mateo. Podemos cerrar esto, dijo. Restauración del terreno, compensaciones, un acuerdo. El rancho quedaría protegido. Usted también. Mateo miró de reojo la cruz bajo el mezquite. Otra vez, pensó, enterrar bien las cosas. ¿Y la verdad?, preguntó. El hombre hizo un gesto vago. La verdad es flexible. El caballo dio un paso adelante y golpeó el suelo con el casco. El sonido fue seco, definitivo. Mateo sintió una claridad inesperada. No estoy solo, pensó. Nunca lo estuve. No, dijo al fin. Ya no. El visitante suspiró. Piénselo, dijo. Tiene hasta mañana. La camioneta se fue levantando polvo. El rancho quedó en silencio otra vez. Mateo se sentó bajo el mezquite. Aquí empezó, pensó. Y aquí se decide. La ironía no pasó desapercibida. El mismo lugar, otra elección. Esa noche casi no durmió. Recordó a su madre, no como víctima, sino como voz. No mires para otro lado, parecía decirle. Recordó al caballo en el corral, atado, esperando, aguantando. Al amanecer, tomó el cuaderno donde escribía. Lo abrió en una página nueva. No escribió una historia. Escribió un compromiso. No firmó solo. Lo publicó. Convocó a prensa independiente, organizaciones, universidades. Compartió documentos completos, sin editar. Nombres, fechas, rutas. Si va a doler, pensó, que duela de una vez. Las reacciones fueron inmediatas, demasiado grandes para detenerlas. El tema dejó de ser local. Eso ya no se controla, pensó Mateo con una mezcla de alivio y vértigo. Esa misma tarde, llegaron más autoridades, esta vez con órdenes claras, sellos visibles. Nadie hablaba de acuerdos. El hombre de la camioneta no volvió. El caballo caminaba libre por el terreno, sin inquietud, como si supiera que algo había terminado. Semanas después, el rancho fue declarado sitio protegido. No por tragedia, sino por aprendizaje. Programas educativos, memoria histórica, restauración real. No perfecta, pero honesta. Mateo observaba todo desde lejos. No era esto lo que buscaba, pensó, pero es lo que necesitaba. Una periodista le preguntó, ¿valió la pena? Mateo miró la cruz, el caballo, la tierra ya firme. Pensó en la orden que no se dio, en el disparo que no ocurrió. Sí, respondió, porque alguien tenía que detenerse. Años después otros vendrían, nuevas historias, otros lugares. Siempre habrá algo enterrado, sabía Mateo. Pero también sabía algo más, que basta una decisión tomada a tiempo para cambiarlo todo, que la verdad no necesita gritar si alguien está dispuesto a escuchar. Y que a veces, la voz más clara viene de quien menos esperan.